Romanos capítulo 12, vamos a estar leyendo el versículo 2. Ahí vamos a estar introduciéndonos al tema de hoy. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo seguramente logró ver el poder y la influencia que el sistema del mundo tiene para absorber y tragarse, hermano, a cientos y miles de personas, para que como en un embudo los absorbe y los introduce a un mundo lleno de pecado, a un mundo de envidia, a un mundo que se introduce en deleites carnales y de pecado y de todo tipo de cosas, y que una vez que lo introduce allí es bastante difícil, solo de plano por la obra maravillosa que el Señor puede hacer, puede sacar a alguien de ese lugar para ser salvo. Pero el problema es que el apóstol Pablo tenía bien claro que ese poder que absorbe a la gente, hermano, a vivir de esa manera, no solamente puede absorber a gente que no conoce a Dios, sino que también absorbe gente que habiendo conocido al Señor, logra succionarlo hacia el pecado y a vivir de una manera descontrolada. Una de las cosas terribles que el diablo hace, que el mundo hace en la vida de los creyentes, es que aún aquellos que ya tenían ciertos principios, ciertos bases morales, los destruye. Por eso la Biblia dice que si los fundamentos son destruidos, ¿qué va a ser del hombre? ¿Qué va a ser del creyente cuando los fundamentos le son removidos? Y Pablo, contemplando eso, hace un llamado al pueblo y les dice: no os conforméis a este siglo. La versión Las Américas dice: no os adaptéis a este mundo. Porque de repente, fíjense, hermano, que creyentes están tan adaptados al mundo que les gusta más el mundo que las cosas de Dios. Aleluya. Por eso a mucha gente le cuesta soltar el mundo, soltar, por ejemplo, la música mundana, aleluya, las modas, la vanidad de la vida. Les cuesta salir de ahí. ¿Por qué? Porque lo están succionando para que no salga de eso. Pero el apóstol Pablo dice: no se conformen a este siglo, sino vayan siendo transformados. Y de ahí podemos entender que el llamado del Señor no es que usted y yo nos convirtamos al mundo. La Biblia nos llama a que el mundo se convierta a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? La Biblia nos manda o nos llama a que usted y yo seamos diferentes estando en el mundo. La Biblia dice: estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que ciertamente estamos aquí en la tierra, caminamos como todos los seres humanos, con Cristo o sin Cristo. Los seres humanos van y vienen en este sistema, en este mundo. Pero la Biblia nos llama a que usted y yo somos diferentes. ¿Cuántos dicen amén?
Dígale al hermano que tiene a la par y dígale, hemos sido llamados a ser diferentes. Dígale por favor. Estamos llamados a vivir según la corriente de este mundo, seguir sus modas, sus normas, sus tendencias, ¿o será que hemos sido llamados a hacer la diferencia en esta tierra? De hecho, la Biblia menciona en varios pasajes de la Escritura, menciona, por ejemplo, que usted y yo somos llamados a ser la luz de este mundo, que somos llamados a ser la sal de la tierra, que somos llamados a ser templo del Dios viviente, por ejemplo, que somos llamados a ser un edificio hecho por Dios, que somos llamados a ser hijos de luz, de tal manera que la Biblia deja con toda claridad que los creyentes debemos ser la diferencia en esta tierra, debemos ser gente diferente. Eso es lo que deja ver en la Escritura. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 5. Vamos a leer el 13 y el 14. Solamente en ese pasaje nos da la descripción o el ejemplo de dos elementos que el Señor quiere que usted y yo seamos en esta tierra. Mateo capítulo 5 versículo 13 dice: vosotros, oiga esto, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Oiga esto, usted y yo sabemos que la sal como mineral tiene una función muy importante en la vida, inclusive en la vida cotidiana, porque ¿cómo, hermano, cómo harían esos ricos platillos las hermanas, aleluya, si no tuvieran sal? Porque aunque hay diferentes ingredientes que se le pueden echar a los alimentos, nunca puede faltar la sal. Siempre lleva sal, aunque sea poquito. Y el doctor le dice a uno, mire, mejor sin sal, le dice a uno. Pero ya ve que en la mesa, aleluya, usted pone su tarro y va del dedo y el dedo y el dedo, aunque le han dicho que no le eche sal. La sal tiene una función importantísima. Le da sabor a los alimentos, preserva alimentos para que se extiendan su tiempo de vida, la preserva. Usted recuerda, si usted se recuerda de dónde viene usted y yo, nos vamos a acordar que la abuelita tomaba la carne, la salaba y la ponía en un lugar donde se pudiera orear, decía la abuelita. Era que le diera el sol y la sal hacía que la carne se pusiera, pero hasta como tostada, dura. Pero después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, mire, solo había que lavarla bien, quitarle la sal que tenía y asada la carnita. Hermano, con tortillitas recién salidas, ya le va a dar hambre. Pero era una cosa buenísima, porque preservaba la vida de los alimentos. Y la Biblia nos llama a que usted y yo somos la sal de la tierra. De hecho, hermano, si el Señor no ha consumido este mundo, es porque está esperando que los que son diferentes los venga a recoger cuando venga a hacer el rapto y se los lleve a la iglesia. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Por eso este mundo no ha sido deshecho. Por eso este mundo no ha sido destruido. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que aquellos que sean volcados al arrepentimiento, se vuelquen al arrepentimiento y el Señor pueda salvar lo que ha de salvar en su tiempo. Pero la Biblia nos llama a que usted y yo somos la sal. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice ahí en el versículo 14, si me acompaña, Mateo 5. Vosotros sois, ¿qué dice, hermano? ¿Lo tiene? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder. En otras palabras, el cristiano no se debe de esconder. En otras palabras, por algún lado se debe de notar que usted es cristiano. En otras palabras, usted no es de la secreta. Aleluya. No es de los cristianos de la secreta. Usted debe resplandecer en este mundo lleno de tiniebla, y debe de resplandecer no con su propia luz, sino con la luz de Jesucristo que está dentro de nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hemos sido llamados a ser diferentes. Pero, ¿qué es lo que realmente hace la diferencia? ¿Cómo podemos ver si realmente somos gente diferente? Porque nos vestimos diferente, porque tenemos color diferente, porque a usted le gusta un tipo de vestidos, otro vestido o un tipo de ropa, porque anda el celular de la última. Aleluya. ¿Somos diferentes por eso? No. ¿Qué es lo que realmente hace la diferencia de un cristiano y de un mundano? ¿Qué es lo que realmente hace la diferencia? Bueno, para ver esto sería pero perfecto que nos ayude un ejemplo en el libro de Daniel. Hay 4 ejemplos ahí preciosos de lo que es ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Dios. ¿Cómo es que realmente vamos a mostrar que somos diferentes? Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 1, verso 5, y leo del verso 5 al verso 8. Daniel 1, dice así, el verso 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crease 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a ¿qué? A contaminarse. ¿Cómo es que realmente somos la diferencia? ¿Cómo mostrar que realmente somos diferentes? La historia de Daniel y de sus 3 amigos es un ejemplo pero perfecto de una vida que sigue al Señor. Usted conoce la historia. La Biblia dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Judea, fue llevado cautivo. Y entre las decisiones del rey es que escogieran entre los que eran llevados cautivos, escogieran jóvenes de cierto nivel, príncipes, que no tuvieran tacha en su vida, y los llevaran, fíjense, y los llevaran a Babilonia para enseñarles las artes. Y entre esos que fueron llevados, entre todos esos jóvenes que fueron llevados, iban estos 4 personajes: Daniel y sus 3 amigos. Lo interesante es que cuando ellos llegaron a un país extranjero, llegaron a un país que lo primero que les dijeron es: mire, ustedes van a aprender la lengua babilónica y van a tener que aprender todas las artes de este lugar. En otras palabras, van a tener que volverse babilónicos. Hasta los nombres les cambiaron. ¿Por qué se los cambiaron? Porque la intención era trasladar de ser judíos, volverlos babilónicos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Eso es exactamente lo que el mundo hace. Eso es exactamente lo que el diablo quiere de los creyentes.
Es absorberlos de tal manera que tu propia identidad en Cristo desaparezca de tal manera que tú te conviertas en un mundano. Entre comillas, cristiano, pero mundano. Aleluya. Entre comillas, nacido en el evangelio, pero mundano. Entre comillas, voy a la iglesia, pero mundano. Entre comillas, oigo alabanzas, pero también oigo al mundo. Entre comillas, voy a la iglesia y me porto bien, pero cuando estoy fuera de la iglesia me porto mal. Eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer. Absorbernos de tal manera, cambiar nuestra identidad en Cristo, porque nosotros no somos judíos de nacimiento y muchos tampoco son cristianos de nacimiento, porque eso no existe. No se nace siendo cristiano. Se tiene que nacer de nuevo para ser cristiano. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Pero entonces, ¿cómo somos la diferencia? Y Daniel y sus 3 amigos nos pueden enseñar, hermano, por lo menos entre lo que yo logro ver, nos pueden enseñar 3 verdades importantes para hacer la diferencia en el mundo. Número 1, era gente de fe. ¿Cuántos creen que Daniel era gente de fe? ¿Usted cree que Daniel era gente de fe, hermano? Yo creo que sí. Era gente de fe, sabía y conocía a Dios con todo su corazón. 2, eran fieles a sus convicciones. Es decir, tenían convicciones bien claras, sabían quiénes eran ellos y sabían qué era lo que Dios quería de ellos, qué es lo que Dios esperaba de ellos. Por eso cuando trataron de moverles, hermano, sus convicciones, ellos se pararon firmes en el Señor y no se movieron porque tenían sus convicciones firmes. Y 3, tenían valentía para enfrentar la oposición. Hermano, si es que revisamos la valentía de estos muchachos, porque eran muchachos. No estamos hablando de gente adulta, no estamos hablando de gente que ya se va, aleluya. No estamos hablando de gente que ya se va de este mundo, no. Estamos hablando de jóvenes, de muchachos, que podríamos decir que por la juventud y por la edad que tenían, por supuesto que eran mucho más bombardeados del diablo. Si es en la juventud en la que el diablo, hermano, logra a veces poner tales yugos en su vida que le cuesta salir de ahí. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sabiendo que Timoteo ya era un ministro de Dios, sabiendo que Timoteo ya era un hombre que había tomado en su mano el arado y estaba ya arando la tierra del evangelio de Jesucristo. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de las pasiones, le dice, de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque Pablo sabía la acechanza, la opresión, la oposición que un joven tiene. Sin embargo, el ser joven no en Cristo no tiene que ser ¿cómo podríamos decir? No debe de ser el ser joven como el pretexto para decir que no puedo estar bien parado en las cosas del Señor. No es el pretexto. Porque en la Biblia encontramos jóvenes que abrazaron la fe en Jesucristo y no se movieron de lo que habían creído. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note por favor estos 3 elementos. Primero le dije, tenían una fe fuerte. Eran firmes en sus convicciones y tenían valentía para enfrentar la oposición. Cuando leímos el versículo 8 de Daniel, capítulo 1, la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse
con la porción de la comida del rey. Hermano, si usted y yo queremos ser la diferencia como creyentes en esta tierra, debemos de entender que no podemos contaminarnos con el mundo. Y no contaminarnos inicia con una decisión en nuestra vida. Yo le he dicho quizás en muchas ocasiones, hermano, el evangelio no es de sentimientos. El evangelio es de decisiones firmes, de decisiones sólidas, de decisiones que por supuesto se toman en la presencia de Dios, se toman porque tuvimos un encuentro con el Señor y de ahí nadie nos mueve. Pero Daniel, siendo joven, y sus 3 amigos propusieron en su corazón no contaminarse. Si usted y yo queremos, hermanos, ser la diferencia en esta tierra, tenemos que no contaminarnos con este mundo. ¿Y cómo hacemos eso? Inicia con una decisión. Arranca con una decisión. Hoy que estamos hablando, hermano, acerca de proclamar el evangelio de Jesucristo, necesitamos ser gente de fe. Necesitamos ser gente con convicciones sólidas y valientes para enfrentar la oposición. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted sabe que esa expresión, por ejemplo, esa expresión de no contaminarse con la comida del rey, en realidad no tiene que ver con comidas tanto, sino con el ambiente que se vivía en esas festividades que el rey hacía. Cuando el rey hacía fiesta, no, el problema no era solo la comida, porque entonces sería como cuestión de dieta. Aleluya. Y no era eso. El problema es que en los banquetes del rey siempre había vino. En los banquetes del rey siempre había otros tipos de deleites. En los banquetes del rey siempre habían jovencitas y mujeres a la disposición de la fiesta. Había todo tipo de pecado. La expresión no queremos contaminarnos con la comida del rey no es que Daniel no quería comer nada más. Sabía que en ese ambiente había todo tipo de pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A nuestro alrededor hay todo tipo de pecado, hermano. Todo tipo de pecado. Desde los, si podemos decirlo de esa manera, desde los más pequeños hasta los más grandes y de todo tipo de colores. Pero es nuestra decisión pararnos firmes y decir: no, yo he conocido a un Dios santo y la Biblia me llama a que yo sea santo porque Dios es santo. Dele un fuerte aplauso al Señor. A mí me impresionó o me encantó ver cómo el Señor tenía la habilidad, el Señor Jesucristo, cómo el Señor tenía la habilidad y la capacidad de moverse en el mundo, si puedo usar la expresión, de moverse en el mundo y de tratar con gente pecadora, como lo vimos el martes. Que el Señor no tenía problemas para tratar a un pecador. Se habló con la samaritana que tenía mala reputación, la samaritana. Pero Él no le dio problema. Él lo que quería era salvarla. Pero tenía el Señor tal habilidad para mezclarse, entre comillas, ojo con esto, para mezclarse entre los pecadores y seguir siendo santo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Qué capacidad del Cristo de entrar a la casa de Zaqueo, un publicano que no lo amaba nadie en Judea, que lo aborrecían, hermano. Zaqueo era un hombre aborrecible para todos los judíos. Jesús entró a su casa, entró santo y salió santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque si no está de acuerdo, entonces mire, hermano, hay que ir a la Biblia. Usted tiene que aprender. La Biblia dice que el Señor no pecó en nada.
Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no pecó. Se mantuvo firme, se mantuvo santo. Fue a la cruz siendo santo. Si no, no hubiera funcionado el sacrificio. Pero qué habilidad del Señor de moverse entre los pecadores, de hablarle a una samaritana, de hablarle a aquella mujer que tenía 7 demonios, no sé cuántos espíritus, hermano. Entraba santo y salía santo. Esa es la capacidad que usted y yo debemos de aprender a tener. Alguien dijo por ahí que qué extraño que los pescados, hermano, viven en el mar toda su vida. Por lo menos los pescados de mar, ¿verdad? No de río. Qué extraño que los pescados de mar viven en el mar toda su vida, y cuando los sacan para cocinarlos hay que echarle sal. Qué raro, ¿no le parece? Si han vivido toda su vida en el mar, esos deberían venir atestados de sal, ¿no le parece? Pero resulta que si no les echa uno sal, sabe insípido. ¿Qué le quiero decir? Usted y yo ya fuimos pescados por el Señor. Aleluya. Y aunque estuvimos en el mundo y estuvimos en el mar, no nos contaminamos con lo que hay en el mar. Ese debe de ser nuestro estilo de vida, como Jesús. Anduvo en medio de los pecadores y de repente, ya le expliqué yo el martes, que si usted anda entre los pecadores es única y exclusivamente para predicar el evangelio, no para hacer lo que ellos hacen, no para convivir y terminar haciendo lo que ellos hacen. No. Usted ve al Señor Jesús entrar a todo tipo de gente pecadora, pero Él nunca hizo lo que ellos hacían. Solo entró para predicar el evangelio y para salvar sus almas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso yo ya le expliqué, y permítame volverlo a explicar. Si usted me va a preguntar, hermano, y puedo ir a una fiesta que es del mundo, vaya si va a predicar. ¿Me oyó? Si va a predicar, vaya. Si va a ir a salvar a alguien, vaya. Si va a pararse de repente en medio de la fiesta y decir: si alguno tiene sed, venga a Cristo, que Él te va a llenar del agua de vida. Si vas a hacer eso, vaya a la fiesta. Pero si usted no va a hacer eso, usted va a salir contaminado de ahí. Porque su propósito no es hacer la obra de Dios. Por eso cuando los discípulos volvieron de comprar el pollo campero, aleluya, de comprar el pollito, regresaron los discípulos cuando el Señor estaba discipulando a la samaritana, y llamaron al Señor y le dijeron: Señor, ya venimos con el almuerzo. Le dice que andaban comprando la comida. Y regresaron y le dijeron: Señor, ya está el almuerzo, Señor, venite, deja a la samaritana, ahí después le hablas. Y el Señor les dijo: no sabéis que mi comida y mi bebida es ¿qué? Hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, si usted va a ir a una fiesta invitado que es del mundo, asegúrese que usted va a ir a predicarle a alguien, porque si no, perdió su tiempo. Hello, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y si va a ser fiesta entre los cristianos, invite, hombre. Pero asegúrese
que se hable de Dios y no de la gente. Denle un aplauso al Señor si se anima también. Eso es lo que hay que hacer. No suprima, hermano. Mire, yo he tomado la decisión, fíjense, en estos días, después del tema del martes, he tomado la decisión de que cuando pueda, logre ir, pues no siempre puedo ir a alguna invitación de los hermanos, pero si me invita y puedo ir, me va a tener que dar media hora para predicar en ese lugar. Si no, no voy. Aleluya. Porque si no, perdimos el tiempo, hermano. Porque no puede haber una reunión cristiana donde no se hable de Dios. No puede haber una reunión cristiana donde no se alabe a Dios. No puede haber una reunión cristiana donde no se haga algo que exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me va a tener que dar 30, y como usted sabe que a mí me cuesta terminar. Aleluya. Entonces esos 30 se pueden hacer más largos. Y invite a los que son sus parientes. De repente el Señor los alcanza. Pero hay que usar bien nuestro tiempo e invertir bien nuestras reuniones. Sobre todo porque gasta usted, hombre. Gastó en las fajitas, gastó en el pescado, gastó en no sé qué. Invirtámoslo bien. Hablando del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Con razón, Daniel, aunque era joven, hermano, tenía convicciones bien puestas. Y por sus convicciones fue que dijo: Señor, yo no quiero contaminarme con la comida del rey. A nosotros danos una comida diferente. Nosotros preferimos estar aparte, bien claro en su manera de vivir. Acompáñenme a ver otro texto, por favor. Ahí mismo en el libro de Daniel encontramos en el capítulo 2, en el verso 16, dice así, Daniel 2:16. Voy a leer hasta el verso 19. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación. Oiga esto. La interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, oiga esto, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fíjese que cuando Daniel se dio cuenta de lo complicado que estaba viviendo, porque la presión era tal que si no descubrían el sueño que había tenido el rey, iban a matar a todos los magos de ese tiempo, incluyendo a Daniel y a sus amigos, porque habían sido escogidos para eso. Y entonces Daniel se fue y corrió donde el Señor, pero corrió donde sus amigos primero, para decirles: miren, pidamos misericordia a Dios, porque si Dios no revela este secreto, nos van a matar. Nos van a matar a nosotros y nos van a matar, a todos los otros magos también, los van a matar. Entonces necesitamos pedir misericordia a Dios para que el Señor revele qué sueño fue que tuvo el rey. Y el versículo 19 dice que el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Mire, hermano, yo creo con todo mi corazón que necesitamos, el día martes le dije la importancia
de ser guiados por el Espíritu. La importancia de ser guiados. Yo creo que vamos a entrar en un tiempo, hermano, en un tiempo, porque yo creo que estamos llegando a los tiempos finales. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que estamos llegando a los tiempos finales. Y en estos tiempos finales se va a arreciar el ataque del diablo contra su iglesia. ¿Cómo se va a arreciar? Podríamos hablar de diferentes maneras que el diablo va a usar para arreciar la batalla contra los creyentes. Pero lo que nos va a lograr mantener vivos es, hermano, la cercanía que tengamos con el Espíritu, a fin de que el Espíritu nos esté revelando por su Espíritu y por su palabra la manera en que debemos conducirnos en esta tierra. La manera en que debemos conducirnos estando aquí, pero no siendo de aquí. Aleluya. El que tenga oídos para oír, que oiga, porque es medio parabólica la cosa. Usted y yo estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿cierto? Usted y yo estamos en este país y no somos de este país. Y para mantenernos vivos, vamos a necesitar guianza de Dios para vivir en santidad como vivía Daniel, para que cualquier decreto de rey que se oponga al pueblo de Dios no nos alcance a nosotros. ¿Sí me entendió? Porque van a salir unos decretos y van a salir unas leyes que a saber, hermanos, de qué manera nos pueden alcanzar. Y si no, miren los decretos en el tiempo de Daniel y en el tiempo de sus tres amigos. En el tiempo de Daniel salió el decreto que todo aquel que orara a otro Dios que no fuera Nabucodonosor iba a ser metido ¿a dónde? Al foso de los leones. Fíjense. Y de los tres amigos salió otro decreto. Salió otro decreto. Y en ese decreto decía que si no adoraban la estatua que había levantado Nabucodonosor, entonces si no la adoraban, entonces los iban a meter ¿a dónde? ¿Los dos eran decretos o no eran decretos? Los dos eran decretos. Las leyes y los decretos que pueden salir pueden ser tan fuertes que van a poner en aprietos a los creyentes de hoy, como a los creyentes del tiempo de Daniel y de sus tres amigos. ¿Eran creyentes aquellos o no? Sí. Pero ¿cómo subsistieron y cómo sobrevivieron en medio de esos decretos? Porque tenían una fe inquebrantable, porque tenían convicciones sólidas. Oiga, hermano, y con valentía enfrentaron la oposición. Muchos quieren, hermano, que salir corriendo es la solución. Muchos creen que yo ya me voy y hay que vean cómo es. No, párese firme. Sea la diferencia en el mundo. Sea usted diferente en esta tierra. Aunque la mayoría de creyentes, entre comillas, y la mayoría de los del mundo los está absorbiendo el mundo y se están haciendo como el mundo quiere, usted y yo somos diferentes porque nos llamó el Señor Jesucristo y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Oiga lo que voy a decir. Y el que tenga oídos para oír, que oiga.
el que logre vivir en fidelidad de Dios, en Dios, como lo hizo Daniel y los 3 amigos, el decreto dado servirá para que Dios sea exaltado en este lugar. Porque la Biblia dice que cuando Daniel fue inquebrantable en su fe, Daniel fue inquebrantable en sus convicciones, y le dijeron: no vayas a orar. De repente le van a decir: no venga al culto. De repente le van a decir: ya no ores. De repente le van a decir: ya no leas la Biblia. De repente ya no vayas a los discipulados. Ya no vayas, ya no seas cristiano. ¿Qué va a hacer en ese momento? ¿Qué va a hacer? Vaya pues, ya no voy. La Biblia dice que llegó el decreto a Daniel y se fue a su casa como lo solía hacer siempre. Abrió las ventanas de su casa que dan al oriente para Jerusalén y se puso a orar como siempre lo hacía. ¿Por qué lo metieron al foso de los leones? Por hacer la obra de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Se lo iban a comer los leones. Iba a ser el almuerzo, el desayuno de los leones. Pero resulta que los leones también obedecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. También los leones saben quién es Dios y quién manda sobre la tierra. Y entonces a los leones les dieron la orden de no desayunarse a Daniel. Y le cerraron la boca, porque dice Daniel, cuando el rey regresó y dijo: Daniel, el rey a quien tú continuamente sirves, ¿te ha salvado? Y Daniel contestó desde el fondo de la cueva, del foso de los leones, gritó desde allá y dijo: Rey, vive para siempre. El Señor envió su ángel y cerró la boca de los leones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Salió vivo Daniel. ¿Por qué salió vivo? Porque era fiel. ¿Por qué salió vivo? Porque tenía fe. ¿Por qué salió vivo? Porque sus convicciones eran firmes en Cristo, en Dios. El rey, cuando vio semejante milagro, proclamó en toda Babilonia que se adorara y que se exaltara el Dios de Daniel. Mire, hermano, cuando los verdaderos creyentes salgan a luz por su fe, aún habiendo sido probados, pero mantenidos en su fe y sean guardados por el Dios del cielo, entonces el mundo, este país, va a glorificar al Dios de los cielos, porque va a haber gente fiel que da testimonio del evangelio de Jesucristo. Lo mismo pasó con los 3 amigos, los que lanzaron al horno de fuego. Debes de saber tú, oh rey, que no vamos a adorar tu imagen, porque el Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra, de todos modos no vamos a adorar tu imagen. ¿El Señor los libró o no los libró, hermano? Los libró de los decretos, los libró del león, de los leones, los libró del horno de fuego. Y cuando salieron de ahí, el rey también proclamó que se adorara y que se exaltara al Dios de los hebreos. Hermano, nosotros vamos a entrar en un año de proclamar. Pero esto no es solo de repartir tratados, hermano. Esto no es solo de llevar
un tratadito y llevar la camisita. Qué bueno si la va a llevar. Pero esto es de que por dentro de usted vaya el libertador que lo va a mantener vivo en medio de este mundo que se está tragando a mucha gente porque no está caminando de manera adecuada en el Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Vamos al último punto porque el tiempo ya se me fue. Vaya conmigo a algo más. Leemos un versículo más. Acompáñeme. En el capítulo 3 de Daniel, versos 17 y 18 dice, Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 3:28. Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Oiga, hermano, por favor, bendito sea el Dios de ellos. De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. ¿Que qué dice, hermano? El mundo va a ver si tú confías en Dios. La gente ve cuando tú respondes de todo lo que está pasando a tu alrededor. ¿Cómo respondes, hermano? Ay, no, fíjese que yo de veras también tengo miedo, pero yo quizás ya me voy también. Y mire, yo ya de plano, yo ya estoy haciendo las maletas y yo ya. La gente está viendo cómo respondes. Pero el rey vio cómo respondieron los 3 hebreos. Y los 3 hebreos dijeron, nosotros confiamos en el Señor. Debes de saber, oh rey, que si tú nos quieres matar, mátanos, pero nosotros seguimos confiando en el Dios de los cielos. Y dice, sigo leyendo, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Hermano, los verdaderos hombres y mujeres que son las diferencias solo tienen un Dios a quien adoran y a nadie más. Un solo Dios es el verdadero al que debemos adorar. Un solo Dios se merece la gloria y la honra. La pregunta del millón para cerrar sería, ¿estaríamos nosotros dispuestos a dar la vida por el Señor, hermano? Porque habla cualquiera. Decir, lo dice cualquiera. Pero dar la vida por el Señor. Si el Señor nos probara a tal grado en el que tú tengas que entregar tu vida por el Señor, hermano, ¿la entregaríamos? Bajemos un poco. Bajemos un poco. Nuestro mensaje a la gente es el mismo que vivimos. Lo que hablamos del Señor es lo mismo que vivimos en Dios. Porque nuestro mensaje no va a llegar a la gente si no lo vivimos nosotros. Estos hombres convulsionaron el ambiente de Babilonia. ¿Y sabe por qué? Porque lo que decían, lo vivían. Lo que decían, lo vivían. Lo que hablaban,
era real para ellos. El mensaje que usted y yo debemos de darle a la gente, si queremos ser gente diferente, necesitamos ser, hermano, gente que tome en serio el evangelio de Jesucristo. En serio. No gente que está jugando al evangelio. O gente que abrazó el evangelio pero que ahora va para atrás. Si queremos ser la diferencia en este mundo, necesitamos ser gente como estos hombres, que estaban dispuestos, preferían morir a abandonar su fe en Dios. Ese es el evangelio que Dios nos llama a vivir. Porque ese es el evangelio que vivieron los primeros cristianos. Si declaras que eres cristiano, entonces te matamos. Pues fuímonos los primeros cristianos. Di que no eres cristiano y te dejamos libre. Pero si dices que eres cristiano, te metemos a la arena y te mueres ahí. O te pasamos a filo de espada. Ese era el enfrentamiento que ellos tenían como creyentes. Y muchos, la Biblia lo registra, muchos dieron sus vidas por guardar la verdad del evangelio. ¿Estamos viviendo ese tipo de evangelio, hermano? O nuestra batalla es, ¿vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia? Está muy frío. Aleluya. Está muy frío. Esas son nuestras batallas. Pero las batallas se van a arreciar, hermano. Por favor, póngame atención. Las batallas se van a arreciar. Por eso yo le dije, no me acuerdo en qué mensaje, le dije, mire, a mí me gustaría predicarle solo bonito, fíjese. Donde todo va bien, va. Y hasta profetizarle solo victorias. Pero no es cierto. Hace un año, yo le dije que los creyentes iban a ser probados. No sé si usted se acuerda de eso. Yo no sé si fue el 31 de diciembre, no me acuerdo, pero por ahí fue. Hace un año le dije. El pueblo de Dios va a ser probado. Van a probar y en esa prueba los que no son creyentes, algunos se van a convertir al Señor. Los que son creyentes medio, se van a alejar del Señor y van a ir para atrás. Pero los que son fieles y firmes van a ser probados, pero se van a afirmar más. Porque Dios siempre tiene remanentes firmes. Siempre, hermano. Si es que Dios siempre tiene gente fiel. Siempre tiene remanentes, pero tiene gente fiel. Hace un año. Y este año que estamos ya entrando, no le puedo decir que las cosas van a mejorar. De repente puede salir un decreto que le dé vuelta a uno la cabeza. Pero el que es fiel, el que conoce a Dios, se va a lograr mantener firme. Y Dios lo va a ocupar para testimonio de que Dios es grande y es fiel. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Póngase de pie. Cuando estemos en el cielo, aleluya, porque yo espero estar en el cielo. ¿Usted va para el cielo también? ¿Va para allá?
Cuando lleguemos al cielo, y si tenemos la oportunidad, hermano, de hecho vamos a tenerla, de conocer a los grandes hombres de Dios. Como cuando los 3 discípulos vieron a Elías en el monte de la transfiguración y supieron que era Elías, y supieron que era Moisés el otro. Y Pedro dijo: hagamos una enramada porque esto está de lujo, eso está bueno. Pero supieron que era Elías y supieron que era Moisés. Cientos de años atrás que Moisés ya había partido, y cientos de años atrás que Elías ya se lo habían llevado en un torbellino, pero los conocieron. Entonces yo creo que cuando lleguemos allá, si de repente pasa Daniel por ahí, lo vamos a conocer. Y entonces le decimos: Dani, con confianza, porque ya vamos a estar allá. No se va a enojar por eso, Daniel. Dani, contame, ¿cómo fue que estuvieras en el foso de los leones? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué sentiste cuando te lanzaron al foso de los leones? ¿Cómo tomaste esa decisión tan terrible? Yo quisiera oír. La palabra lo registra, pero yo quisiera oír cómo le fue a Daniel ahí. Mira, quizás me estoy yendo muy allá, no sé si se va a poder preguntar, pero yo creo que sí. Dispuestos a entregar su vida por lo que habían creído. Dejémonos de niñerías ya en el evangelio y empecemos a caminar ya como creyentes, como hijos de Dios, como de los que vamos a ser salvos y no de los que se van a quedar. Porque somos llamados a hacer la diferencia. No te hagas como los demás, y menos como los del mundo. No te hagas como los creyentes que vas para atrás, y menos como los del mundo que van a ir al infierno. Hazte como verdadero creyente y sé la diferencia, porque Dios te llamó a ser diferente en esta tierra. Cierre sus ojos.